Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la demora y las molestias con el tema técnico. Esta es una entrevista colectiva con tres de los que yo creo más importantes filósofos de la educación de España sobre un tema actual que sería, lo titulamos La educación dominante y la educación que queremos. Esta inquietud surgió un poco por las reformas que está habiendo en América Latina, pero en particular en Uruguay, y ahora vamos a ver cómo lo veo yo. Pero antes de eso quería presentar a los invitados. Primero el profesor Jorge La Rosa, que es profesor de Filosofía de la Educación de la Universidad de Barcelona, licenciado en Pedagogía y en Filosofía, doctor en Pedagogía, y ha realizado estudios postdoctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y en el Centro Michel Foucault de la Sorbona de París. Tiene una obra muy extensa, algunos títulos: La experiencia de la lectura, Pedagogía profana, Entre lenguas, tremores, escrito sobre la experiencia, Esperando no se sabe qué, sobre el oficio del profesor, El profesor artesano, etc. Después el profesor Fernando Bárcena, que es catedrático de Filosofía de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, y que reparte su actividad entre la enseñanza universitaria y su labor como ensayista y la música. También tiene una extensa obra, es autor, por ejemplo, de Hannah Arendt, Una filosofía de la natalidad, La finge muda, El aprendizaje del dolor después de Auschwitz, El aprendiz eterno. También tiene una obra escrita con Jean Carles Melich, La educación como acontecimiento ético, ¿Para qué profesores?, Maestros y discípulos, Anatomía de una influencia. Y por último, el profesor Jean Carles Melich, de Barcelona, que es licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular de Antropología y Filosofía de la Educación. Tiene también una extensa obra, algunos títulos: La lectura como plegaria, La prosa de la vida, Contra los absolutos, la religión del ateo, La sabiduría de lo incierto, etc., ¿no? Y su último libro sobre la fragilidad del mundo. Bueno, muchas gracias por aceptar esta reunión, esta entrevista. Bueno, quien les habla, por si no me conocen, profesora Andrea Díaz Genis, también profesora catedrática de Filosofía de la Educación en la Universidad de la República y doctora en Filosofía. Bueno, esta entrevista tiene su origen, les decía, un poco viendo cómo se están presentando las reformas de la educación en nuestro país, que yo creo que han sido la tendencia dominante desde hace varias décadas y que ya España ha anticipado este fenómeno, y que uno lo mira con inquietud. Algunas de las características que yo veo: una educación volcada a generar un tipo humano que se adapte a los cambios del mercado, un sujeto casi sin núcleo, flexible, que pueda atajar, por decir de alguna manera, todas las vicisitudes que puedan surgir, que sea operativo, una cierta desvalorización del saber, del conocimiento, en función de la operatividad del conocimiento. Eso se traduce en parte en algo que se llama enfoque de capacidades o de competencias, que es un término que aparece mucho y que no se, digamos, se coloca como una opción para el profesor, sino como una imposición. Desde ahora los currículums van a tener este enfoque por competencias. Bueno, decíamos, un ataque a la figura del profesor, el profesor simplemente como mediador y el alumno como bueno, el centro de una cuestión en el que va a prácticamente aprender con la guía del profesor, en base a aulas que se van a transformar en hiperaulas, ¿no? Y con una tendencia a reforzar el aspecto virtual sobre la educación presencial. Bueno, un enfoque de capitalismo cognitivo con respecto al aprendizaje. Lo principal es dar resultados de aprendizaje,
una asimilación entre público y privado, poniéndola a competir entre sí por resultados, una cierta autonomía de las direcciones en relación a premios y castigos a los docentes en base a resultados de aprendizaje o a metas de cada centro educativo, que en este sentido sería autónomo. Una forma, también una presencia, un querer fortalecer la ciencia y la tecnología sobre las humanidades, una desvalorización de las humanidades. En fin, estos son algunos de los titulares que vemos una y otra vez, no solo en Uruguay, pero bueno, y que se ve y que se está viviendo en España. Entonces, yo quería ver primero cómo ven todos estos fenómenos ustedes, cómo lo han vivido, cómo se ha vivido estas formas de ver la educación de forma dominante que existe en este momento, pero que ustedes hace varias décadas que la están viviendo con esto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo describirían la educación dominante y sus resultados? ¿Quién empieza, chicos? Bueno, por ir, yo creo que podemos ir poniendo un puntito, un par de puntitos cada uno y luego vamos continuando con la cosa, ¿no? Yo lo primero que quería decir es que la tendencia esta que Andrea ha descrito también no tiene que ver con políticas de derecha o de izquierda, tiene que ver con el curso de los tiempos, digamos. Hay un aforismo de Nicanor Parra que a mí me gusta mucho, de los años 60, visionario, de los años 60, que decía Nicanor Parra: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Entonces, esas tendencias de las que ya hablaba, pues aquí han estado impulsadas por gobiernos socialdemócratas, por gobiernos neoliberales, etcétera. Y entonces, en ese sentido, quería destacar, ya que vamos a intentar hacer una bibliografía crítica respecto a esas cosas, un librito que a mí me gustó mucho de un filósofo de la Complutense de Madrid, se llama Carlos Fernández Liria, con dos colaboradores, que se llama Escuela o Barbarie, entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, que analiza muy bien cómo, digamos, algunas de esas tendencias tienen que ver con una especie de pinza contra la escuela, protagonizada por un lado con lo que sería el avance imparable del capitalismo cognitivo neoliberal, del sujeto flexible y esas cosas, y autogestionado y esas cosas, y luego con algunos tópicos aparentemente antiautoritarios y antidisciplinarios de cierta izquierda, que curiosamente hacen el juego a la demolición de la escuela, ¿no? Entonces a mí me parece que yo quería señalar un poco eso, que hay como un run ideológico que va corriendo desde hace muchos años, en el que se mezcla lo que sería el nuevo capitalismo, lo que llamamos capitalismo cognitivo y no capitalismo industrial, por un lado, y por otro lado ciertas tendencias, por decirlo brevemente, antiautoritarias, antidisciplinarias, liberales, que ponen el acento en la libertad del niño, el niño es el centro de la escuela, etcétera, que curiosamente contribuyen también a la demolición del dispositivo escolar. Eso por ahora. Vale, Meli. Bueno, pues continuando un poco en la línea que apuntaba Jorge, yo lo que creo es que el curso de los tiempos al que él se refería es el curso de lo que podríamos hablar del sistema tecnológico. La tecnología y la técnica son dos cosas completamente distintas. La técnica se refiere a los instrumentos y al uso o mal uso de determinados instrumentos. Y la técnica tiene que ver con la condición humana, cuando hay ser humano hay técnica, etcétera, etcétera. Pero el signo de los tiempos es la irrupción de un nuevo sistema social, simbólico, que es el sistema tecnológico, que como su nombre indica es un logos y por tanto una manera de entender el mundo, de comprender el mundo, ¿no? Con unas características muy precisas, que luego si ha lugar podemos comentar algunas. Pero así para empezar y para ser breve, diría que respecto a la educación en concreto, sobre todo en la educación universitaria, pero también al menos en la secundaria, ¿no? En el bachillerato,
diría que la tradición occidental se ha configurado una educación tradicionalmente alrededor de la lectura, alrededor del estudio, y quiero pensar que al menos en algunos casos, quizá no en todos, alrededor del pensamiento. Y a mí me parece que la irrupción de este nuevo sistema simbólico, el sistema tecnológico, pues lleva consigo un cambio de perspectiva desde mi punto de vista nefasto. La lectura ha dejado de ser un elemento fundamental en educación, ya nadie lee, lo que se hace es buscar información, pero buscar información no es leer. Fernando seguramente y Jorge, porque ellos lo han estudiado muy bien, nos dirán este segundo aspecto que voy a comentar, que es el estudio. El estudio que tiene relación con la lectura, obviamente, ya nadie estudia. La palabra estudio ha sido una palabra prohibida, ya nadie estudia. Lo que se hace es investigar. Bueno, nadie puede decir que estudia. En el bachillerato, por ejemplo, en España, pues todo gira alrededor, o al menos culmina con un trabajo de investigación, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ya no hay estudio, y claro, esto tiene que ver con el pensamiento, que es el último de los aspectos, ¿no? El pensamiento, es decir, a una universidad, pues, por ejemplo, se va a aprender un oficio, se dice que se va a aprender un oficio, y además se dice claramente, o sea, sin vergüenza, ¿no? O sea, sin ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de reparo. Se va a aprender un oficio, a resolver problemas, a ser competente en algunas materias, pero ya nadie piensa, ¿no? Ya nadie piensa, lo cual es perfectamente comprensible, porque al desaparecer la lectura y al desaparecer el estudio, necesariamente el pensamiento se ha visto afectado por esto. Bueno, pues voy a seguir yo un poco con lo que han estado comentando tanto Jorge como Juan Carlos. Una manera de abordar esto que Andrea llama la educación dominante podría ser tratar de entender cómo se originaron las cosas. A veces es bueno saber cómo se originan las cosas, o sea, en qué consiste esto de Bolonia y qué es lo que trató de, como se dice ahora, implementar, ¿no? Una palabra espantosa, pero bueno, es el lenguaje de ahora, ¿no? Cuando se inicia Bolonia en el 98, con lo que se llama aquí en Europa el Plan Bolonia, lo que se pretendía es crear un espacio europeo de educación superior. Y uno de los objetivos, o sea, una de las categorías así principales era el concepto de aprendizaje permanente. Una cosa que venía de atrás, ¿no? El famoso lifelong learning, el aprendizaje para toda la vida, todas estas cosas, y había anteriormente, ya desde los años 70, pues informes sobre estas cosas, ¿no? Claro, lo que acaba de decir ahora Joan Carlos, ¿no? En relación con el imperio, la irrupción de la tecnología como un sistema, porque la discusión no está entre medios tecnológicos u otros tipos de medios. El libro y la escritura es una cierta tecnología también. Esa no es la discusión. La discusión es el tipo de lógica que impone el sistema tecnológico, y si tiene razón Marshall McLuhan en lo que dice, ¿verdad? Con aquello de que el medio es el mensaje y el medio configura la identidad, ¿verdad?, del sujeto y la construye. Bueno, algunos lo que nos pasa es que preferimos que nos forme ese otro medio que es la biblioteca y el libro, ¿no? Entonces ese concepto yo creo que el Plan Bolonia, esa creación de ese espacio europeo de educación superior, que lo que buscaba principalmente era facilitar el intercambio y la movilidad de títulos y de regados y de estudiantes en todo el espacio europeo, se monta sobre tres conceptos fundamentales, que son los que contribuyen a la desaparición de todas estas cosas que han comentado ahora tanto Jorge como Juan Carlos. El concepto de aprendizaje permanente, una nueva idea sobre lo que son los conocimientos y las nuevas metodologías. Todo se pone todo el acento está puesto en lo que se llama la recapitalización de la universidad
las metodologías vuelven a existir en aquello que decía Jorge, el sujeto que aprende como centro de todo el proceso, ¿verdad? La evaluación continua, la evaluación permanente, lo que implica otro tipo de efectos que hacen inviable la consideración del estudio como un elemento principal en la formación, sobre todo a nivel universitario, y que implica ser diestro, por así decir, o ejercitarse en las artesanías del estudio, que para nosotros son leer, escribir y pensar, meditar, ejercitarse en el pensamiento. Es decir, tres elementos que cada uno de ellos remite a los demás, ¿no? Claro, desde este punto de vista, la idea de la evaluación continua, la idea de la evaluación permanente, lo que introduce es otro elemento que es lo que está ahora principalmente en la universidad, y es el proceso completo de infantilización del sujeto que aprende, permanentemente inacabado, siempre por completar. Y de ahí que surjan lo que uno puede escuchar en cualquier tertulia y en cualquier periódico, y da igual que sean de derechas o que sean de izquierdas, porque no tiene que ver con eso, como decía Jorge. El otro día lo oía yo en una radio, en una emisora, y decía, a ver cuándo se enteran los universitarios, que son las empresas las que tienen que decir a la universidad lo que tienen que enseñar y cómo hacerlo. El hilo de los tiempos, además, tiene que ver con un ritmo completamente acelerado y cambiante, y dentro de ese proceso de infantilización, yo creo, la pedagogía puesta al servicio de la infantilización de la gente implica que hay que cambiar al sujeto de actividad permanentemente, porque como no es capaz de sostenerse largo tiempo en una única actividad, como no es capaz de sostenerlo, hay que cambiarle la actividad permanentemente para impedirle el aburrimiento. Resulta que el estudio lo que supone es adiestrarse en ese aburrimiento. Lo que el estudio supone es adiestrarse en esa soledad intransigente, que supone permanecer y repetir el mismo gesto una y otra vez, ¿no? Supone otras cosas que están claramente en contra de lo que son los aires de los nuevos tiempos. Y en ese sentido, o sea, la guerra está completamente perdida. Yo soy de los que piensan que nada interesante va a pasar desde el punto de vista de la cultura o de la formación, de todas estas cosas, pasará ya por la universidad. Porque lo que se ha roto, y con eso termino, es una cierta relación vital con el saber y con la cultura. No se trata de defender una cultura más elitista o menos elitista, meritocrática o no, no se trata de eso. Pero hay obras que merece la pena seguir leyéndolas y que están en primera línea, ¿no? Y otras que no merece la pena que se les preste atención, ¿no? Y eso es una decisión que forma parte de una cierta idea de la responsabilidad pedagógica que ya no está en los profesores. Jorge pues, lo ha dicho en sus libros, ¿no? Y en fin, me parece que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Yo quería añadir un par de cositas no sé si hacer una segunda ronda, pero desarrollar un par de puntos de los que han aparecido, ¿no? Sí, podemos hacer una segunda ronda un poco hablando sobre lo que los otros estuvieron diciendo ahora. No, solo dos puntos, ¿no? El primer punto que ha aparecido, yo creo, en todas las intervenciones, que es la cuestión de la lectura. Yo leí no hace mucho un libro de un filósofo de la tecnología que se llama Bernard Stiegler. El libro se titula Telecracia o Democracia, y ahí Stiegler dice una frase muy bonita, dice: no hay escuela antes de la letra, ni a pas d'école avant la lettre. Es decir, la escuela es contemporánea de la invención de la escritura alfabética, además de la democracia y la filosofía, que son cuatro inventos griegos, ¿verdad? Democracia, filosofía, escuela y escritura alfabética, que aparecen, qué sé yo, con distintas cuestiones temporales, pero más o menos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es verdad que son muchos los que están diciendo que estamos entrando en una sociedad posletrada, posalfabética, ¿no? Donde el vehículo fundamental de la enseñanza ya no es la letra, la lectura y la escritura, ¿no? Y a mí eso me parece que es una cosa de cierto alcance, ¿no? Porque la escuela ahora entiende la lectura y la escritura como comunicación y como información, y no como lectura y escritura, ¿verdad? No es como decir las cosas. Entonces quizás se esté cerrando un arco
que empezó en Grecia y que quizá llega hasta, no sé hasta dónde, pero se está cerrando, digamos, un mundo alfabético, lo que Ibáñez llamaba la mentalidad alfabética, ¿no? Una mentalidad que tiene sus transformaciones, claro, sus claroscuros y sus altibajos, ¿no? Entonces, si la frase de Stigler es que no hay escuela antes de la letra, la pregunta nuestra sería si hay escuela después de la letra, o sea, si puede haber escuela después de la letra, ¿no? Y la segunda cuestión que quería enfatizar es la cuestión de la empresa, ¿no? Fernando ha dicho que son las empresas las que tienen que decidir, pero no solo son las empresas las que tienen que decidir, sino que la universidad y la escuela misma funcionan como una empresa. De hecho, yo he dicho alguna vez que el vocabulario pedagógico ha estado contaminado, yo digo contaminado, colonizado, llámenle como quieran, ha estado contaminado en los últimos años, sobre todo por el lenguaje de la economía, calidad, innovación, recursos, resultados, procesos, etcétera. La misma palabra competencias viene de la economía, skills traduce una palabra que viene de la economía, por un lado, es decir, la escuela funciona ya como una empresa, funciona económicamente, su propio logos, en el sentido en el que hablaba Joan Carles, es un logos económico, por lo tanto normado por la eficacia, la rentabilidad, los resultados, etcétera, ¿no? Y luego el gran auxiliar de eso, naturalmente, es la segunda gran contaminación, que es la de la psicología cognitiva. Es decir, la psicología cognitiva es la que permite pensar en sus términos qué significa aprender a aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la alianza entre el logos empresarial y el logos que tendría que ver con entender educación igual a aprendizaje y escuela igual a máquina de producción de aprendizaje, yo creo que ahí tenemos un poco el diseño también de lo que está pasando, ¿no? Y de hecho, un apunte nada más. Esto que dice Stigler, ¿no? No hay escuela antes de la letra. Claro, si vemos un poco toda la historia, un poquito con un cierto detalle, ¿no? Y claro, ahora no lo podemos hacer, pero resumiendo muchísimo las cosas, la introducción del alfabeto, ¿no? Del Gran Mata, lo que hace es que, bueno, cambia todo el sistema educativo griego, por decirlo así, y las formas de enseñar. El discípulo se sienta como a los pies del maestro y va registrando en las tablillas cada palabra, como los pajaritos se alimentan de la comida que viene de la boca de sus padres, ¿verdad? Y lo que nace ahí es el hombre de letras, ¿no? El hombre de letras, por decirlo de alguna manera. Nace en Grecia, nace en ese gesto. Y eso es lo que se ha roto completamente. De ahí que para nosotros, al menos para mí, y para Machelen yo creo que también, no sé si para vosotros, de ahí que nuestra figura tutelar griega no sea Sócrates, sino Isócrates. Es decir, exacto. Un geógrafo que funda escuela, convierte la paideia, hace que toda la paideia pase no por la oralidad, sino por la letra. Es el que inventa la mayoría de los ejercicios escolares que permanecen vivos hasta hace 100 años o 4 días, como son el comentario de texto, el dictado, la composición, el análisis de textos, etcétera, ¿no? O sea que nuestro ángel tutelar sería Isócrates, que es el que produce claramente en la escuela la maquinaria alfabética, digamos, ¿no? La escritura alfabética, ¿no? Sí, un poco para continuar también con el tema de la lectura que apuntaba Jorge y ahora Fernando. Claro, lo que suele decirse, yo lo he oído bastantes veces, imagino que vosotros también, es que, bueno, que todo el mundo lee, ¿no? Que los índices de lectura suben. Muchas veces se dice esto. Yo no voy a discutir ahora si suben los índices de lectura o bajan, ¿no? Una cuestión que me interesa más bien poco, sino más bien otra cuestión que es no tanto si se lee mucho o poco, sino qué es lo que se lee. ¿Qué es lo que se lee, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, en mi facultad los estudiantes cuando redactan el trabajo de fin de grado tienen prohibido citar cualquier libro o artículo anterior a los 5 últimos años. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Porque es aplicar a la educación en general y en concreto a las humanidades, por llamarlo de alguna manera, una lógica que no tiene nada que ver ni con la educación ni con las humanidades, ¿no? Que es la lógica de las ciencias formales o las ciencias empírico-naturales.
Es decir, un bioquímico, pues evidentemente, un trabajo de fin de grado en bioquímica, entiendo que citar los artículos de los últimos 5 años, pues tiene su importancia, pero creo que es profundamente nefasto esto, aplicarlo a la educación en general y en concreto a las humanidades, ¿no? Por tanto, yo diría que esto es un ejemplo de lo que decía antes, de la colonización tecnológica o tecnoeconómica, como apuntaba muy bien Jorge, del mundo y de la educación, ¿no? Yo defendería la lectura de los clásicos, la lectura de los clásicos. Pero incluso cuando se introduce la lectura de los clásicos, pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, ustedes ahora, no solamente los que estamos aquí, sino los que nos están viendo o nos verán, pueden entrar en cualquier página web y entrar en un periódico digital, y cuando van a leer un artículo, inmediatamente hay una pequeña anotación que pone tiempo de lectura. Tiempo de lectura, 2 puntos, 2 minutos. 3 minutos. Me da igual, podría ser 1 hora o 2 o 20 años, pero hay un tiempo de lectura estimado. Tiempo de lectura estimado. Es como cuando uno toma un avión, ¿no? Tiempo de vuelo estimado. Hay un tiempo de lectura estimado. Esto es un ejemplo de colonización tecnológica del mundo a la que antes me refería. Pero claro, esto no funciona con los clásicos. O sea, no hay un tiempo de lectura estimado para leer la Divina Comedia, o el Quijote, o el mito de la caverna. De hecho, yo siempre cuento como anécdota jocosa, pero vamos, es más bien penosa más que jocosa, pero ahora me río por no llorar casi, ¿no? Recuerdo cuando se implantó el Plan Bolonia, el primer programa guía docente que hicimos, teníamos que especificar las lecturas de los estudiantes. Y una de las cosas que teníamos que especificar es, obviamente, justificar las competencias que tenían que adquirir con esa lectura. Pero a lo que me refiero es que también teníamos que especificar el tiempo de lectura de ese texto. Y como yo siempre empiezo con el mito de la caverna, puse el mito de la caverna, República 7, Platón. Entonces, pero claro, lo dejé en blanco. El coordinador de la titulación me devolvió esa guía docente y me dijo que tenía que poner un tiempo de lectura. Entonces, cuando yo le dije que llevaba toda la vida leyendo el mito de la caverna, que son 2 páginas o 3, ¿no? Depende de la edición, pues no lo entendía. O sea, me decía, bueno, pero vamos a ver, ¿pero qué has aprendido con el mito de la caverna? Y yo no sabía decirle, yo sigo leyendo el mito de la caverna. Sí, cualquier persona que se enfrente a un clásico sabe de lo que estoy hablando. Entonces, el problema de hoy es que no caben argumentos, porque la lógica clásica ya no puede entrar en diálogo con la lógica tecnológica. O sea, esto no se entiende, ¿no? No se entiende. Para terminar, también me gustaría advertir, porque siempre que digo esto, automáticamente la crítica, aparece una crítica automática y dice, bueno, esto es una idealización de la lectura, de los libros, es como si tuviera cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, todo el mundo, yo creo que estaríamos de acuerdo los tres en que asumimos esa tesis de George Steiner, ¿no? De que la lectura no nos hace mejores personas, tampoco peores. No sabemos lo que nos hace la lectura, no puede establecerse a priori el resultado de la lectura, salvo uno, que mis compañeros ya lo conocen porque lo hemos hablado muchas veces, que es el que pone en manifiesto George Steiner en Lenguaje y Silencio, ¿no? Cuando George Steiner dice aquello de si uno lee La Metamorfosis de Kafka y luego se mira impávido, se contempla impávido al espejo y se ve exactamente igual como antes, es un analfabeto en el único sentido de la palabra, ¿no? Es decir, lo único que sabemos es que un clásico nos cuestiona, nos transforma y a veces nos deforma. Por tanto, de idealización de la lectura, nada en absoluto. Eso tendría que quedar claro en ese sentido. Yo quería volver, si os parece, solo por cerrar, por poner un acento a una cosa que ha hecho Joan Carles, ¿no? Cuando hablaba del tiempo de lectura estimado.
Yo creo que ha estado bien esa intervención porque ha colocado la cuestión de la escuela en el lugar que para mí debe estar, que es en el lugar del tiempo. Entonces nunca enfatizaremos bastante que escolé significa tiempo libre, que la escuela significa una separación de tiempos, y esa separación no es solamente entre tiempo productivo y tiempo no productivo, sino que tiene que ver también con otras formas de temporalidad. Entonces es verdad que el tiempo de la técnica, la eficacia, la empresa y así, se ha hecho dominante, se ha hecho inescapable. No es que no haya otro tiempo o tiempo para otra cosa, sino que no hay otro tiempo. Y por lo tanto la escuela se ha plegado al tiempo de la economía, y el tiempo del aprendizaje no es otro que el tiempo de la economía, ¿no? Solo era eso, ¿eh? O sea, es señalar que la cuestión del tiempo es esencial para pensar la escuela, colocar el tiempo en primer lugar, ¿no? En un lugar. Un detalle solamente, voy a ser súper breve. Hablando de los clásicos, convendría, ¿cómo decirlo?, ser un poco cautos o tener un poco de cuidado con un efecto que a mí me parece que el propio sistema tecnológico o el propio mundo está generando, y es lo que yo llamo el efecto de la especie de turismo cultural. Hay una serie de obras, novelas, basta con citar, porque te lo dicen, o sea, estas novelas que se publican, tiene detrás toda una agencia literaria, ¿no? Una obra en la que aparece Thomas Mann, Platón, Barthes, Patatín, Patatán, ¿no? Una serie de autores, ¿no? Hay obras que citan a estos autores clásicos, ¿no? Y que están de puta madre, que están muy bien, ¿no? O sea, que son grandes obras, ¿no? Pero ese efecto también será cuando la cultura se convierte en un objeto turístico, ¿no? Y eso lo genera también la forma de entender hoy la formación o la deformación en nuestras universidades. Yo lo que quería agregar, un poco escuchándolos, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos el futuro? Porque si estamos en esta época de triunfo de una ideología dominante, ¿no? De mercado, económico, de un logos económico, se puede hablar de un tiempo donde se va a continuar una cierta escuela, pero no se va a educar, o una cierta educación sin escuela. Eso es lo primero, ¿no? Y segundo, que llama muchísimo la atención esta imposición de este logos mercadológico y tecnológico que se presenta como neutral, ¿no? No como una ideología o una perspectiva de mundo que se nos impone a todos. Entonces, en mi país particularmente, que se habla mucho de laicidad, muchas veces asociada a la neutralidad en forma equivocada, se presenta esta lógica como si fuera algo neutral, no como si fuera una ideología o una perspectiva del mundo que además muestra que ha fracasado totalmente, ¿no? En el sentido de el riesgo que tenemos todos de terminar y depredar la naturaleza y los otros seres humanos, el grado de alienación, las enfermedades mentales, la desvinculación entre los seres humanos, el grado de ignorancia. Eso es una primera cuestión, ¿no? Y muchas veces yo con el discurso que están haciendo ustedes, por supuesto que no identifico, pero ese tipo de discurso es justamente atacado por ser una idealización, pero también como un cierto conservadurismo, como una cierta ilustración pasada, como si el pasado realmente fuera lo progresista. A veces me da la impresión que podríamos afirmar que hoy día, si esa educación ilustrada, letrada, de escritura, de pensamiento, de clásicos, tachada como conservadora, sería progresista. Bueno, perdón. No, sí. No, simplemente que cuando un sistema económico, religioso, político, tecnológico consigue que, digamos, la gente que lo habita sea feliz, ¿no? Feliz habitándolo, entonces, es decir, consigue que la gente lo ame, pues ya se ha blindado, ¿no? Se ha blindado. Esto es que
A ver, mis compañeros saben mi deriva y mi obsesión por las primeras frases de los libros. En este caso no me referiré a una primera frase, sino a una última frase, ¿no? Es la frase con la que George Orwell cierra 1984. O sea, la última frase del libro es: amaba al gran hermano. Pues esto es lo que está sucediendo, claro. O sea, si el sistema tecnológico, tecnoeconómico, consigue en fin, que la gente lo ame, se ha blindado absolutamente. Nadie va en contra del sistema, porque además, como ha dicho ahora Andrea, ir en contra de este sistema es, a los ojos de esta gente, profundamente reaccionario. Es decir, aquí los reaccionarios somos nosotros, ¿no? Los conservadores somos nosotros. Es profundamente reaccionario. Entonces, automáticamente el sistema se ha blindado. Se ha blindado, nadie puede criticarlo. Yo creo que argumentar contra el sistema ha sido una posición, toda la vida ha sido una posición progresista, ¿no? Un progresista es alguien que, en fin, que no está del todo encajado en su sistema, sino que lo pone en cuestión, que ve las luces y las sombras también, ¿no? Especialmente las sombras. En este momento sucede todo lo contrario. Es decir, efectivamente es lo que dice Jorge, ¿no? Los de derechas, esto no va de derechas o de izquierdas, pero es que además que fuera de derechas, pues sería de toda la vida, porque el de derechas es que de alguna manera está a favor del sistema. Lo terrible es que las izquierdas son los que defienden, es decir, que llegamos, se ha acabado la historia, en definitiva. Hemos llegado al final, ¿no? Hemos llegado al final, estamos en el mejor de los mundos posibles y todos amamos al gran hermano, que es lo que está imperando hoy en día. Es que esto de la derecha y la izquierda y tal significa que estamos enfrentando lo que la izquierda y la derecha comparten, es justamente lo que aparece como neutro, es justamente lo evidente, es justamente aquello que no hay por qué discutir. Yo recuerdo hace tiempo, ¿no?, un libro de Ivanides que decía, bueno, en los años 50 o 60, que es la época industrial de las carreteras, los hospitales, las industrias y tal, la pregunta interesante no es qué separaba a la Unión Soviética de Estados Unidos, sino qué tenían en común. O sea, eso es lo que nos dice algo de cuál es el signo de los tiempos, digamos, ¿no? Entonces hay algo que tiene que ver con esa apariencia de neutralidad que decía Andrea, ¿no? Cómo aparece ese lenguaje como evidente, como neutral, como indiscutido, como evidente, ¿no? Que tiene que ver justamente con que el capitalismo y el sistema ese que amamos se ha convertido un poco en el aire que respiramos, en la atmósfera que respiramos todos, ¿no? De hecho, hay el discursito aquel tan bonito de Foster Wallace de que es el aire, ¿no? Que se empieza con un chiste muy gracioso, que se encuentra un pez grande con dos pececitos y les pregunta, el viejo les pregunta, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal está el agua? Y los pececitos preguntan, ¿qué es el agua?, ¿no? Entonces, como dice Joan Carles y Fernando, hay que ser viejo, hay que haber leído, hay que haber estudiado, hay que haber visto aguas de todos los colores para saber que ese agua no es evidente, sino que ha habido aguas de otros colores y el ser humano ha respirado otras atmósferas y ha respirado otros aires simplemente, ¿no? Pero es verdad que lo que aparece como neutral es simplemente lo que es evidente desde la lógica. Y quería decir algo para cerrar sobre el amor, ¿no? Yo en eso, lo que voy a decir no tiene que ver ni con ser optimista ni con ser pesimista, pero a mí me parece que es un amor que produce muchísima infelicidad y la gente se empieza a dar cuenta de la infelicidad que produce. Es un amor muy infeliz. El sistema es una máquina de satisfacción de deseos, pero también es una máquina de producción de infelicidad masiva. Entonces me parece que en algún momento puede haber alguna reacción, que no tengo ni idea de cómo será, pero tiene que ver justamente con que este mundo es al mismo tiempo deseable, fascinante, lleno de luzos de colores, engañoso y al mismo tiempo inhabitable, ¿eh? Es inhabitable el tiempo, es inhabitable el espacio, es inhabitable la relación con nosotros. De hecho, para que sea habitable, pues tenemos que estar todos drogados todo el tiempo, conectados al celular todo el tiempo y al móvil, para darle una apariencia de habitabilidad, ¿eh? Pero que en algún momento tiene que petar por algún lado, ya no solo el fin del mundo ecológico que está ahí, en algún momento tiene que petar por algún lado porque se ha hecho realmente inhabitable. Y no solo para viejos cascarrabias como nosotros, ¿eh? También para los chicos que no saben qué es el agua les está empezando a parecer tóxica, ¿no? El agua les está empezando a parecer envenenada. Yo quería
añadir dos puntualizaciones. La segunda es sobre el amor, sobre lo que estaba diciendo Jorge. Y la primera tiene que ver con la noción de ser conservador. Como una de las cosas que nos pasa hoy en ese, y es un efecto de ese aire irrespirable, de esa atmósfera, y también de ese discurso autoblindado del que hablaba Joan Carles, hay una notable ausencia de deseo de pensar, ¿no? De abrirse suficientemente al mundo que viene de fuera para pensar y problematizar un poco las cosas, que es lo que básicamente, entre otras cosas, la filosofía puede darnos, ¿no? Como una forma de vida o de existencia, un anhelo de sabiduría, como queramos llamarlo, ¿no? Sin idealizar tampoco mucho estas cosas. No hay ni siquiera un tiempo que dediquemos a pensar lo que significa ser conservador, ¿no? De hecho, el texto de Hannah Arendt, que nos gusta citar tanto y que Jorge se sabe casi de memoria, de la crisis de la educación, fue muy mal entendido precisamente por una de las tesis fundamentales del texto. La esencia de la educación es el conservadurismo, ¿no? Yo me acuerdo hace años dando me invitaron a una charla, un comentario sobre ese texto, grupos de prefilosofía de instituto, bueno, me pusieron a parir directamente, ¿no? Me acusaron de conservador, en fin, no se había entendido, a lo mejor yo tampoco me hice explicar bien, ¿no? Por tanto, que habría que volver a pensar la palabra conservador, ¿no? El otro día en Málaga, que di una charla a estudiantes, un alumno que estaba haciendo, un profesor que estaba haciendo ayudante, no era ayudante, en fin, estaba en un departamento y estaba terminando su tesis o había hecho ya la tesis, no recuerdo bien, sobre conocimiento curricular. Me decía, bueno, es que su posición, me lo dijo con mucho respeto, es un poco conservadora. Y dije yo, sí, conservadora y elitista, además. O sea, creo en un cierto... creo en la alta cultura. La alta cultura no viene espontáneamente, sino que requiere cultivo, atención, cuidado y estudio. Y yo creo en esas cosas. Y ya está. Y sí, es conservador. Y la segunda cosa tiene que ver con el amor. Con el amor, como ese afecto, vamos a llamarlo así, que colocamos o que tratamos de colocar en lo que hacemos cuando nos ponemos a leer, a pensar, a escribir, a estudiar, en definitiva. El amor lo podemos, es una noción indefinible, ¿no? Pero al menos podríamos pensar en tres elementos que me parecen importantes, tres elementos que a mí me parecen fundamentales, que no siempre se dan, y si falta alguno, cabría preguntarse si el amor se da o no se da. A mí me parece que el amor tiene que ver, el amor a las personas y el amor a las cosas que hacemos, tiene que ver, en primer lugar, con una pasión, en segundo lugar, con un compromiso y en tercer lugar, con una intimidad. Y yo creo que esos tres elementos, pasión, compromiso e intimidad, se ha creado un contexto debido a ese ambiente, a esa atmósfera respirable, a las condiciones de capitalismo cognitivo, etcétera, 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 que vuelve cada vez más imposible que se den. O sea, no hay posibilidad de crear relaciones íntimas con el saber, por ejemplo, una determinada idea del compromiso y no nos apasionan, ¿no? A mí me parece que a lo mejor merecería la pena darle vueltas a esos tres elementos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería entrar en esta parte de la entrevista justamente a avanzar en esa educación que nos gustaría tener. O sea, si pensar en una posible utopía o algo que realmente sería muy poco probable, es que si a ustedes tres les preguntaran o les dieran la posibilidad de pensar y valorar la educación que queremos, la educación realmente valiosa, importante, que no es esta que por supuesto que estamos mostrando que es la dominante y que realmente yo creo que nos hace muy infelices y que está poniendo en riesgo la vida humana en el planeta, ¿no? ¿En qué pensarían? ¿Qué dirían? ¿Qué elementos destacarían de esa educación? Sí, escuchando un poco literalmente tu frase, solo quería añadir un concepto. A mí me parece que lo que vamos a decir a partir de aquí, si decimos algo, no tiene que ver con una utopía, sino con una heterotopía. Es decir, yo creo que algunas de las cosas que vamos a hablar no tienen que ver con algo que en algún momento puede imponerse, digamos, o puede convertirse en sistema,
sino con abrir algunos agujeritos habitables en un mundo inhabitable. Y a mí me parece que ahí sí puede funcionar. Lo que yo creo que está en crisis irreversible es el modelo ilustrado de una educación laica de calidad universal, centrada en el mundo para todos, digamos, ese impulso cívico y político que tenía la educación pública y la educación griega también, ¿no? Ese impulso cívico de construir una sociedad culta, una sociedad letrada, una sociedad crítica, una sociedad que sepa leer y escribir, que sepa argumentar, que está en todas las ilustraciones. Entonces eso a mí me parece que esa apelación al todos ha quedado ya completamente invalidada, pero yo estoy seguro de que van a seguir habiendo lugares de estudio, de pasión, de intimidad, de relación cuidadosa y delicada con los textos y de algunas cosas de esas. Lo que pasa es que ya no serán pensados, yo creo que entramos en un nuevo medievalismo, digamos, ¿no? Ya no serán pensados como una alternativa política colectiva, sino que serán pensados como formas de vida aisladas, en pequeños grupos, un poco lo que pasa en el helenismo, ¿no? Que empiezan a aparecer, hay una desconfianza ya de lo social y lo político y empiezan a proliferar las sectas en que grupos de personas relativamente separados del mundo intentan cultivar una forma de vida particular, ¿no? Entonces a mí me parece que si vamos a decir algo a partir de ahora, no será tanto enunciar los elementos de una utopía, sino algunos de los rasgos que podrían constituir algunas heterotopías, es decir, algunos agujeritos respirables en el mundo irrespirable, digamos. De acuerdo, Jorge. No, yo sí también, vamos, diría lo mismo que apuntaba Jorge, ¿no? Situarte en la heterotopía. Y en mi caso, yo desconfío de las utopías mucho. Parece que las utopías son un resultado a menos las utopías que nos llegan a nosotros directamente del mundo moderno. Creo más en las distopías, que soy más amante de las distopías. Por eso antes he citado a 1984, podríamos citar Un Mundo Feliz, bueno, en fin, algunas distopías, ¿no? Es decir, no sé qué mundo me gustaría, no lo sé, no estoy seguro, pero sí que diría qué mundo no quiero, ¿no? Yo soy de los que pienso que no cruzamos las puertas del paraíso, pero por suerte no cruzamos las puertas del paraíso y cuidado con los que dicen que sí que las han cruzado y que vienen a llevarnos por el buen camino. Esos son los peores. Pero en cambio sí cruzamos las puertas del infierno, algunos las han cruzado y han vuelto para contarlo y esa gente me merece mucho respeto. Iría en la línea de lo que apuntaba Jorge, ¿no? Porque ser un poco vivir en la frontera, un poco ser un francotirador. Mirad, yo la experiencia que tengo es totalmente contraria a lo que suele decirse, ¿no? Se suele decir, no, a los chicos esto no les interesa. A los chicos esto no les interesa. Este tipo de temas no les interesa, ¿no? Mi experiencia es justamente la contraria. Mi experiencia es que cuando llego a clase y les digo que les voy a leer, por ejemplo, un texto en voz alta, se hace un silencio sepulcral. Pero claro, hay que leerlo bien, o al menos lo mejor que podamos, ¿no? Lo mejor que podamos. Entonces, leer bien, con buena dicción, con las pausas, con la atmósfera, con la atmósfera. Es decir, un profesor es alguien que es capaz de crear, nunca se puede crear del todo, nunca se puede planificar, pero es capaz de provocar la creación de una atmósfera. En una entrevista que comentábamos antes de conectarnos con mis compañeros de Emilio Lledó, uno de los estudiantes de Emilio Lledó dice, lo más importante de don Emilio Lledó en sus clases es que había atmósfera. Esto es muy importante. Por ejemplo, la lectura de un texto en voz alta. Es decir, ya no se leen textos en voz alta, porque hemos hablado de la lectura. La lectura es la lectura de un texto, de un libro, por ejemplo, en tu casa, pero también cuando un profesor es capaz de crear una atmósfera de lectura. De lectura quiere decir, yo me pongo delante de mis estudiantes como un actor, porque creo que sería el momento de pensar la docencia como una de las dimensiones teatrales de la vida humana. El profesor es un actor. Somos actores.
Para mí esto es profundamente positivo, ¿no? De mirar qué hace un actor. Y un actor se sabe un papel de memoria y lo declama. Entonces, mi experiencia es brutal en ese sentido. O sea, los estudiantes se quedan con más ganas, ¿no? Los estudiantes no quieren PowerPoint. Los pedagogos nos dicen, tienen que utilizar innovación docente, es sinónimo de utilizar nuevas tecnologías, pero los estudiantes están hartos de las nuevas tecnologías. Están hartos. Lo que quieren es alguien que les lea y les lea bien y generar que se les ponga la piel de gallina. Y entonces te aplauden. O sea, nunca aplauden un PowerPoint. ¿Ustedes han visto alguna vez un estudiante aplaudiendo un PowerPoint? Ni lo han visto, ni lo verán nunca. En cambio, si ustedes se aprenden un texto de memoria, hay un texto que tengo aquí, un poco largo, pero mis amigos lo conocen, especialmente Jorge, Fernando también, de Peta Handke, que siempre citamos, ¿verdad? Gracias a Jorge que haya en la cuenta de este texto. Handke cuenta la falta de interés que tenían algunos de sus profesores leyendo en clase. O sea, hay más interés en un empleado de banca contando los billetes que en un profesor que parece que esté leyendo la cesta de la compra. Entonces, la cosa iría por ahí, ¿no? No sé cuál sería la utopía. Sí intentaría pensar situarte en los márgenes, ser un poco francotirador en ese sentido y recuperar cosas que algunos de los viejos maestros hacían. Claro. Y eso no significa ser conservador. Es decir, es que hasta aquí podíamos llegar. Es decir, es como si le dijeras a un dentista que por intentar conservarte una muela es conservador. No, es que es normal que un dentista intente conservar aquello, ¿no? La cuestión es, ¿qué merece la pena ser conservado, ¿no? Pues esta es la pregunta. Cuando Hannah Arendt, como ha explicado muy bien Fernando, habla de la conservación, advierte con una radicalidad tremenda que no se está refiriendo a una conservación política, lo dice explícitamente. La conservación en política es nefasta. Entonces, quien quiera hacer a Hannah Arendt una conservadora simplemente es que no le da la gana de leer lo que Hannah Arendt está diciendo, ¿no? Bueno, claro. Yo puedo saltarme el turno, Fernando, y añadirle una cosita. Claro, por favor. Tiene que ver con lo de la utopía, heterotopía y distopía, y tiene que ver también con lo de la conservación. Entonces voy a leer solemnemente el último párrafo de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, el famoso del infierno, que aparece 3 o 4 veces en mi libro sobre el oficio, es la única cita que se repite varias veces y que además preside el epílogo, el agujeros que deja el diablo, la educación en Auschwitz, ¿no? La escuela en Auschwitz. Y entonces el párrafo de Calvino dice lo siguiente, ¿no? Dice, el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. 2 maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Creo que aquí hay una enunciación de la heterotopía, ¿verdad? Saber buscar lo que en medio del infierno no es infierno, pero también hay algo que tiene que ver con lo conservador, que es que Italo Calvino no dice que hay que inventar algo que no sea infierno, dice que hay que buscarlo y saberlo reconocer, porque eso que no es infierno está aquí y estuvo. Solamente es cuestión de saberlo reconocer y darle lugar, ¿verdad? Y hacerlo durar y darle espacio. Por lo tanto, el no infierno no es algo que se invente, no es algo que se proyecte en el futuro, sino que es algo que hay que saber buscar y reconocer. Y a veces está en el presente, y a veces está en el pasado, y a veces está en esos momentos de felicidad, ¿verdad? En esos momentos de brillo que atraviesan la historia de los hombres y que muchas veces dejan posibilidades sin desarrollar, hay muertas y tal, ¿no? Pero yo creo que el párrafo este de Calvino es bonito por eso, ¿no? Porque no hay que inventar un mundo distinto. El mundo distinto está aquí y estuvo. Hay que solo saberlo buscar y reconocerlo. Yo por mi parte diría que como la cosa tiene que ver con las heterotopías, ¿no? Con esos lugares otros,
Y por resumir alguna de las cosas, a mí me parece que, no sé, esa idea de la educación que queremos, o yo diría lo que algunos pretendemos, tampoco al margen de un régimen de intencionalidad muy claro, ¿no? Lo que el cuerpo nos va pidiendo, ¿no? Hacer, y lo tratamos de hacer, y de hecho pues hacemos mal que bien, ¿no? Tiene que ver con 3 o 4 cosillas, ¿no? Que se han mencionado aquí, me parece, ¿no? En primer lugar, tiene que ver con todas estas cosas que voy a decir ahora tienen que ver con una especie de disposición de ánimo, de un cierto ethos, de una manera de relacionarte con el mundo y con los otros y con uno mismo. Tiene que ver con un ethos, tiene que ver con llevar como el caracol la propia casa, de alguna manera, ¿no? Y ir colocándola ahí. Yo creo que la primera cosa tiene que ver con por decirlo así, no me gusta mucho la expresión, pero no tengo otra manera de nombrarlo, con una cierta pedagogía virológica o de la contaminación, que diría yo con Ortega, ¿no? Es decir, eso que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Ponerte a leer en voz alta delante de los chicos, ¿no? Y de las chicas en la sala de clase. Eso crea un efecto posible, crea un efecto posible. Y por eso, si crea un efecto posible, es posible, valga la redundancia, decir que es cierto que quien te influye te está enseñando alguna cosa, es decir, te la está mostrando, ¿eh? Sin señales, sin señales, te la está poniendo delante. Y por tanto, la segunda cosa es arriesgarse a tirar flechas al azar, ¿no? Que es un poco lo que preside de alguna manera cierta idea de la educación nietzscheana, ¿no? Tirar flechas al azar, tirar flechas al azar. O sea, no podemos pretender llegar a todo el mundo, ni lo queremos tampoco, pero tiramos flechas al azar. Y esa cosa del efecto del que habla Jorge en su libro, refiriéndolo a Miguel Morey, me parece que es absolutamente pertinente. Además está lo que ha dicho Joan Carles, ¿no? La importancia de la atmósfera, crear una atmósfera en un espacio público, en el sentido de una visión pública del mundo, ¿eh? No en la lógica de lo público y lo privado, porque tenga mayor o menor financiación del erario público, sino lo público como una visión pública del mundo, con un mundo que es común, como decía Hannah Arendt, porque se mantiene como tal cuando se propone como objeto del discurso y de la conversación, y que se mantiene como tal al hilo de las generaciones que se encuentran y que se transmiten cosas, ¿eh? Es importante crear esas atmósferas, crear esos ambientes que vuelven habitables los lugares, que sería la última cosa que iba a decir, ¿no? Yo creo que la cosa no pasa por institucionalizar nada, sino por intentar crear lugares para la atención, lugares para la lectura, lugares para el estudio, que son efectivamente heterotópicos, son lugares otros, ¿no? Pero crear esos lugares, y hay muchos lugares. O sea, el lugar del estudio son lugares del estudio. Está nuestro cuarto de estudio, está el café, está... Cada vez que unos seres humanos se encuentran para hacer algo que es posible que pueda venir de eso que hacemos, un efecto interesante para todos, estamos creando un lugar de atención, un lugar de cuidado y un lugar del estudio. Y eso no va a morir nunca, porque tenemos que recordar, y termino, y no va a morir nunca porque desde que Sócrates murió, y murió mediante un crimen de Estado, porque fue así, o sea, las humanidades han ido mal siempre. O sea, no nos podemos rasgar las vestiduras. O sea, las cosas han ido mal desde Sócrates. O sea, Pardo tiene razón cuando la regla del juego dice la filosofía comienza al día siguiente del asesinato de Sócrates y comienza como escritura. O sea, que el círculo se cierra, no sé si armoniosamente, pero se cierra porque tiene que ver con un texto que que se escribe y que se da a leer y que concentra una atención y que permite habitar un lugar de una determinada manera. Y pasa por ahí, pasa por esos pequeños grupos que ni siquiera los voy a adjetivar ni calificar, ¿no? Podríamos decir gestos de resistencia, lo que sea, todo lo que queramos, pero pasa por reunirnos y ponerle amor yo creo que en esos términos, por lo menos a mí me viene bien, ¿no? Pensarlo como lugar de compromiso, como lugar de pasión, ¿no? Y de intimidad. Bueno, quería decir algo. Si bien esta entrevista es tan abstracto, yo en este momento estoy en España como profesora invitada de la Universidad Autónoma de Barcelona con el profesor Melik. Y sería interesante también una visión que yo tengo de esos lugares otros, visto desde aquí como extranjera, ¿no?
es cierto que veo, por un lado, esta cuestión del triunfo de este sistema, de este logos tecnológico, de un estudiante que viene sin una base cultural, un ataque a las humanidades, veo eso también. Pero es verdad que he visto dentro de la institución estos momentos que dice Joan Carles también, de amor hacia el estudio, de estudiantes que escuchan con mucha atención al profesor apasionado, de que se interesan y preguntan. Y otra cosa que quería destacar, que he visto en la ciudad de Barcelona como un movimiento hacia la filosofía también, que es muy interesante fuera de la academia. Lo he visto ahora en el Barcelona Pensa, llevar la filosofía a distintos lugares, desde la plaza pública, edificios públicos y actividades de extensión varias, actividades en las librerías. Y cuando yo le pregunto, ¿y tú por qué vienes al curso en una librería? ¿No? Por ejemplo, Joan Carles acaba de dar uno, la profesora Victoria Camps otro, y etcétera, que yo he asistido. Y la gente dice, bueno, ahora que me jubilé o ahora que no tengo esa condición, no estoy condicionado por un sueldo, por el que no tengo, que tengo tiempo, porque sí, porque me gusta, porque quiero aprender, ¿no? Porque me encanta la filosofía, me encanta, o lo que sea, la literatura. Entonces yo veo como que en esta ciudad hay cantidad de movimientos de lugares otros que se han conquistado para el conocimiento que no tienen esa relación directa con la utilidad, ¿no? O con el rendimiento, sino que son lugares de interés genuino, de porque sí, porque me interesa, porque estoy cansada de hacer las cosas por obligación y ahora me toca este momento que puedo hacerlo porque realmente tengo ganas, porque me interesa, ¿no? Entonces, eso creo que demuestra que este sistema dominante no domina del todo, ¿no? Entonces, realmente que esos lugares otros que serían de resistencia a esa escala de valores, ¿no? Viven y luchan. No más que quería decir eso como una impresión. Yo la veo muy viva la ciudad en ese sentido, ¿no? Está muy bien lo que ha dicho Andrea ahí, ¿no? Porque es verdad que esas cosas van a más, porque hay una cierta sensación de inhabitabilidad del mundo y por lo tanto la necesidad de buscar lugares donde las cosas sean de otra manera y donde se pueda respirar un poquito. Pero a mí me gustaría desplazar esa cuestión a nosotros, de una manera existencial, porque nosotros hemos empezado diciendo que el nuevo lenguaje del capitalismo cognitivo es totalizador, es como el aire que respiramos, es como el agua, que no tiene otra edad, que no tiene exterioridad. Y hemos echado pestes de lo que pasa en la universidad y así. Y sin embargo, nosotros tres seguimos ocupando de alguna otra manera el espacio público. Es decir, seguimos escribiendo, seguimos haciendo cursos, los que no os habéis jubilado en la universidad y los que sí en otros lugares. Y vosotros también en otros lugares, ¿no? Entonces mi pregunta iría un poco por ahí, y es un poco una pregunta que no sé, que es una pregunta que sale de dentro, digamos, y que está dirigida a vosotros, ¿no? La pregunta tiene que ver con quién hablamos aún. Es decir, yo tengo claro que nosotros no hablamos con el sistema, porque el sistema requiere compartir sus presupuestos para que te admitan la conversación. Es decir, yo tengo cada vez más problemas de interlocución cuando hablo para lugares de innovación docente, de formación de profesores y no sé qué, que están capturados por esas nuevas lógicas de las que hablamos, y entonces simplemente no nos entendemos. O sea, muy interesante lo suyo, profesor, pero cambiamos de tema porque no nos entendemos. Entonces, ¿con quién hablamos aún? Yo tengo la sensación de que todavía no estamos seguros del todo de que cada vez más hablamos solos, o hablamos con los muertos, o hablamos, qué sé yo, porque no sabemos hacer otra cosa que leer y que escribir, y por lo tanto nos moriremos haciéndolo, aunque no haya nadie al otro lado, que nos da igual que haya alguien al otro lado o que no haya nadie al otro lado, ¿no? Pero yo creo que esa pregunta de para quién escribimos, para quién hablamos aún, para quién aún hablamos, tiene un poco que ver con esos agujeritos que decía Andrea, ¿eh? Sigue habiendo agujeritos
en los cuales merezca la pena, composiciones como las nuestras, seguir escribiendo, leyendo, conversando y tratando de pensar juntos, o están cancelados o se han convertido ya en parte del espectáculo. Es decir, que da igual el curso de Joan Carles en la Central, luego viene otro, lo del Barcelona Pensa no deja de ser una forma de promoción de la ciudad, se han convertido en mercancía, en turismo, en entretenimiento, que conviven con otros espectáculos de la ciudad y por lo tanto ya son completamente banales y no tienen ningún efecto. Esa sería un poco la... No sé si la he formulado bien, yo creo que sí, Esa sería un poco la cuestión. ¿Con quién hablamos aún? Hay una cosa que quiero agregar entre paréntesis, que una cosa que quizás sea llamativa, que varias veces ustedes me han manifestado cierta soledad, ¿no? Como en la interlocución que tienen con el mismo sistema educativo español, y una receptividad con América Latina. Como, eso es interesante ver cómo lo ven ustedes desde su perspectiva también. Yo lo que iba a decir tiene que ver un poco con eso que dices. Yo creo que es una soledad que habitamos. En el bonito texto que tiene Morey en Monólogos de la Bella Durmiente, cuando habla del texto de María Zambrano, ¿por qué escribir? Bueno, escribimos para defender la soledad en la que estamos, ¿no? Esa soledad para mí es una soledad intransigente, ¿no? Y en ese sentido, ¿con quién hablo? Pues, bueno, hablo conmigo mismo, claro, es una conversación que mantengo conmigo mismo. Hablo con los muertos. El otro día lo decía, para parecerme a los muertos, por lo menos a los que más me interesan, ¿no? Pero hablo con vosotros, hablo con vosotros, hablo con vosotros, hablo con los amigos. Y a veces es cierto que existe esa posibilidad de encuentros inesperados. A mí me pasa muchas veces con mis amigos músicos, ¿no? Cuando quedo a comer con el Dani Are o con el otro, con el más allá, y de una manera son gente que no está en la universidad para nada, ¿no? De vez en cuando nos vemos conversando, de verdad, sobre cosas que tienen que ver con esto que estamos hablando en este momento. Pero yo creo que la conversación se puede seguir manteniendo. Lo que pasa es que cada vez es cierto que esa conversación la mantenemos con nosotros mismos. La mantenemos a solas, ¿no? Y sea como sea, la mantenemos con los muertos, con los nuestros de cada uno. Y lo otro que quería decir es que Jorge dice, ¿vale la pena? Claro, es que creo que la cosa tiene que ver precisamente con esa expresión. Vale la pena. ¿Pero qué quiere decir la pena? Que merece seguir hablando, merece seguir conversando, tanto como cuando estoy leyendo a Montaigne o a quien sea, o estoy leyendo El Quijote o lo que quiera que sea, como cuando estoy hablando con vosotros. Vale la pena que yo tengo, la pena en la que estamos, esa pena, vale esa pena en el sentido de ese malestar, ese desasosiego, vale la pena. Es que la pena que tenemos tiene sus propias razones. Aunque se nos escape la explicación de esa pena y de esas razones, ¿no? Tenemos una serie de razones que sostienen nuestra pena, valen nuestra propia pena. Pero no para ponernos así en plan muy yoico en el centro, ¿no? Es que arrastramos determinados malestares, penas, porque tenemos biografías, ¿no? Hay personas que van a universidades famosas a estudiar literatura. Y si les preguntas, conozco un caso, no es porque quieran, como van todos ellos, no quiero escribir la obra de mi vida o la gran obra, no. Dicen, yo soy una lectora y leo. ¿Y por qué lees? Porque hay una voz o un conjunto de voces que son malestares, que provienen de esa pena que cada uno tenemos en nuestra propia biografía y que solo se acallan leyendo. O por lo menos esa impresión tenemos. Solo se apagan leyendo, solo se calman leyendo. Y leyendo de determinada manera. Bueno, es una manera curiosa de decirlo, ¿no? Porque sería que hablamos con los penados y con los penosos, digamos, ¿no? O sea que... Sí, hablamos con los castigados, ¿no? Con los que tienen una pena. Una pena también es un castigo, ¿no? Como el de Sísifo. Sísifo lo dice muy bonito Camus en el mito de Sísifo,
Dice, aunque Sísifo sabe que va a bajar la piedra al llano constantemente, mientras está en eso es dueño de sus días. Somos los héroes de lo absurdo. Bueno, pues eso, los héroes de lo absurdo. Sí, yo comparto lo que decía Fernando ahora, ¿no? Hablamos con los muertos. En mi caso, ya también lo sabéis, desde hace mucho tiempo mi tarea docente, por ejemplo en la universidad, es sobre todo traer a presentar esos muertos, ¿no? Es decir, que lo importante en la universidad no soy yo, ni el estudiante, ni la asignatura, ni la institución. Lo importante es Platón. Lo importante es Platón. Claro. Y mi tarea es decirles a los chicos, mirad, eso es Platón, ¿no? Y entonces cuando me preguntan, ¿puedo dar mi opinión? ¿Qué vale tu opinión? Lo importante es Platón, léelo en serio. Entonces, Andrea lo vio el primer día de clase. Yo les recité una adaptación. Ellos no se dan cuenta, pero yo la adapto, porque no me la sé entera. Sobre todo lo podría saber, pero la muerte de Sócrates. Y ellos se dieron cuenta que cuando yo les declamaba, creo que Andrea estaba presente, cuando yo les declamaba la muerte de Sócrates en el Fedón de Platón, mis ojos se humedecían de emoción, ¿no? Y algunos al terminar me lo dijeron. Y eso realmente fue impresionante. Pero yo no hice nada, lo hizo Platón. Eso es lo importante, ¿no? Cuando el año pasado, durante la pandemia, con Fernando, lo cuento porque las personas no lo saben, pero mis amigos sí, cuando con Fernando y con Jorge vimos y comentamos la Academia de las Musas, ¿no? La película, lo interesante era ver cómo el profesor, hay que aprender a retirarse, ¿no? Lo importante no es el profesor. Lo importante es Dante, lo importante es la Divina Comedia. Entonces discutíamos en qué medida el profesor utilizaba a Dante o no para otras cosas. Pero lo importante es Dante. Bueno. Sí, pero de alguna manera, por lo que habéis dicho los dos, no solo habláis con los muertos, porque escribís libros y dais clases. Sí. Claro. Hay una modalidad discursiva ahí que tiene que ver con colocar encima de la mesa una y otra vez pues a Platón, a Hannah Arendt, a lo que sea, ¿eh? Pero digamos que vosotros habláis con los muertos, pero también habláis con los vivos y también habláis en algunos lugares y escribís libros y además vuestros libros son leídos, qué sé yo, ¿eh? O sea, esa cosa, ¿eh? O sea, todavía, por lo tanto, yo diría, todavía hablamos con los vivos, digamos, o intentamos hablar con los vivos, pero no por... Claro. Como decía Joan Carlos, no porque nosotros tengamos nada que decir, sino porque hay algunas cosas que se dijeron que quizá no esté de más, digamos, volverlas a pensar o volverlas a... Claro, porque yo quería... Platón o Dante o quien sea, no nos necesitan a nosotros. Somos nosotros los que nos necesitamos a ellos. Y cuando vamos a los vivos, vamos al aula, lo que les tratamos de decir, o por lo menos yo trato de decirles, es que lo importante no soy yo, siendo importante en el sentido de que la importancia me la puedan conceder o no ellos o alguno de ellos, ¿no? O algunas de ellas. Lo importante, lo que yo les digo es que el importante aquí es Dante, si estoy hablando de Dante, el importante es Platón, si estoy hablando de Platón. Porque ellos a mí no me necesitan, pero yo a ellos sí. Y eso es lo que les trato de subrayarle a ellos. Pero nuestros estudiantes nos necesitan a nosotros en la medida que si nosotros no llegará ya en estos momentos, Platón ya no llega, ¿no? Ni Dante. No, claro. Llegarán los artículos escritos en revistas de impacto en inglés, eso sí es muy importante, en los últimos 5 años, ¿no? Claro, por eso es importante, por eso es importante cuando en la película sale, ¿no? Y hay una chica que dice, bueno, es que es una mala lectora, me parece que es el canto tercero, la historia de Paola y Francesco, ¿no? De Francesca y Paolo, ¿no? Que están leyendo las aventuras de Lancelot y dejan el libro apartado y se besan y están en el infierno por adulterio, ¿no? La importancia de intentar recuperar otro concepto de mediación, que a través de la literatura se ve muy claro, cómo el texto media en mí y me hace descubrir algo que yo no sentía, y en ese momento, cuando soy capaz de dar con la frase exacta que anoto en mi cuaderno, yo estoy totalmente convencido que esa voz mía, esa escritura mía resuena en el infinito, aunque yo no lo sepa. Eso es lo importante.
Eso es algo profundamente íntimo, completamente misterioso, absolutamente existencial y completamente mío, insisto, ¿no? Y no pretendo que nadie más lo siga. Pero ese texto media en mi existencia de alguna manera. O sea, Proust lo dice en su libro, el lector que estás leyendo son esas lentes que te pones que sin ellas no verías lo que te está pasando, ¿no? O sea, yo creo que ese efecto, yo creo que hay que recuperar esa idea de la mediación del profesor, ¿no? O sea, somos indiscutiblemente eso para bien o para mal. Me da la impresión. Bueno, seguiría hablando horas con ustedes, para mí es un placer. Yo creo que compartimos esta idea de que la resistencia o la marginación o desmarcados del statu quo sigue siendo una razón de vivir para nosotros, hacer las cosas como las hacemos, ¿no? Con ese amor por el conocimiento, con ese amor por la escritura, la lectura de los clásicos, por ese amor también al vínculo con el otro, ese acto de donación de lo que más valoramos, ¿no? Con los vivos, de los muertos, con los muertos hacia los vivos. Porque a mí me preocupa que he escuchado ya a varios docentes que en la misma situación que nosotros, con estos valores que compartimos, deciden jubilarse, deciden apartarse, se sienten absolutamente desgastados, ¿no? Y ya creen que no hay esperanza. Yo al escucharlos a ustedes, que están dentro del sistema como yo, Jorge está jubilado, pero sí muy activo por lo que veo y he visto, bueno, su propia forma de vida y seguir sosteniendo ese lugar de la docencia, del intercambio, de la escritura, muestra que no tiraron la toalla, ¿no? De la educación, sino que siguen creyendo en ella como una forma de existencia, ¿no? Como una forma de afirmar valores que creen que son imprescindibles. Creemos que son imprescindibles. Bueno, no sé, yo creo que ya está, que ya estamos en el tiempo y les quiero agradecer muchísimo toda esta charla, que ha sido muy buena y creo que va a ser muy buena para todos escucharla. Y bueno, adelante, seguiremos en contacto. Muchas gracias, Andrea. Y a vosotros, chicos. Muy Nos bien. hablamos. Un saludo. Un saludo. Chao. Hasta otro día, chicos. Y sí, hasta otro día. Que vaya bien. Nos vemos, Andrea. Chao.